¿Qué tal? Muy buenas tardes. SICA, que es un centro de investigación interdisciplinario que trabaja con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas, academia y la iniciativa privada, pues les da la más cordial bienvenida, precisamente trabajando este proyecto que hoy se hace realidad en vinculación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y al cual les agradecemos a todos ustedes que nos acompañan, dándoles una cordial bienvenida. El objetivo del seminario, pues, es ampliar la discusión respecto a la necesidad de adoptar políticas criminales explícitas con un enfoque de macrocriminalidad y fenómenos criminales complejos a nivel estatal y federal en México. Los fenómenos delictivos son cada vez más complejos. Hay eventos que tienen afectaciones más allá de una comunidad. Pueden incluso atravesar regiones, fronteras o ámbitos de competencia. Los autores generalmente se interrelacionan y coordinan desdibujando las fronteras entre los ámbitos público y privado. Ante ello, es importante asimilar nuevos enfoques y métodos de investigación criminal, analizar los hechos y las relaciones desde una perspectiva macro y utilizar nuevas herramientas y recursos técnicos. Para este curso, pues damos la bienvenida al doctor César Hernández Mier, coordinador de la licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Damos la bienvenida también a Leonardo Escobar, que es director general del programa Con Justicia de USAID. Damos la bienvenida a Ina Sun, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Crímenes Atroces. Bueno, y pues le damos la palabra al doctor César Hernández Mier, coordinador de la licenciatura en Criminología. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, obviamente, por esta organización, a la doctora Edith, quien ha estado muy al pendiente de todo el proceso, obviamente, a quien nos colabora con nosotros a través de SICA, específicamente en un tema tan importante como es la elaboración de políticas criminales, precisamente enfocadas en este tipo de temas atroces, ¿no? Y bueno, esperemos que esta actividad que el día de hoy iniciamos sea de interés para todos y que bueno que sea para el beneficio de todos. Muchas gracias. A continuación le cedemos la palabra a Leonardo Escobar, director general del programa Con Justicia de USAID. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Le damos la más sincera bienvenida a este seminario virtual, Fenómenos Criminales Complejos y Política Criminal. Nos da muchísimo gusto saber que el número de personas que se han registrado va arriba de los 820, lo cual indica que este es un tema de gran interés. Quisiera iniciar dando el agradecimiento a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la persona de César Hernández Mier, coordinador de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, eh, a nuestra querida Ina Zum, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Crímenes Atroces, y de igual manera a nuestros ponentes, agradecer al maestro Alberto Binder, que siempre sus contribuciones han sido muy valiosas en todos los eventos que hemos tenido oportunidad de invitarle. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos. Arturo Villarreal, investigador de la Universidad de Guadalajara, a María Eloísa Quintero, consultora internacional de SICA, a Miguel Emilio Larrota, miembro de la Comisión Asesora para la Política Criminal de Colombia. Sin duda a nuestra moderadora Carla Monroy Ojeda y al maestro de ceremonias, José Miguel, muchas gracias. Sin duda nos da muchísimo gusto dar inicio a este primero de 3 módulos sobre fenómenos criminales complejos y política criminal. Hoy justamente el tema central van a ser las políticas criminales entre el ser y el deber ser. En este espacio esperamos que sea un espacio de reflexión y debate en donde
se abre la oportunidad de explorar las brechas entre el ser y el deber ser de las políticas criminales, de identificar oportunidades de mejora y de proponer soluciones. Aprovecho también la oportunidad para agradecer también al equipo de Conjusticia, especialmente al componente de persecución penal, a Luz María, a Lina y a Iris, y al equipo que también desde Conjusticia está acompañando esta sesión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al director general del programa Con Justicia USAID y le cedemos la palabra a Ina Sun, directora ejecutiva del Centro de Investigación de Crímenes Atroces. Muchas gracias y bienvenida también quiero yo darles a todos y todas que están conectados esta tarde. Me gustaría decirle algo sobre los marcos de estos eventos, de estos conversatorios, desde la visión de SICA, ¿no? Primero, estos 3 días en particular son parte de una serie de conversatorios que nosotros lo vemos como pedagogía social, enfocadas en la corresponsabilidad de la investigación penal. Parte de nuestra propuesta desde SICA es repensar la acción social enfocándonos en la inteligencia social y en las alianzas tripartidas entre actores de la sociedad civil. Esto es lo primero, ¿no? El primer tipo de marco donde encadramos estos tipos de eventos. La construcción de una visión moderna de política criminal es un elemento fundamental en este acercamiento de SICA y requiere el incremento estratégico y sistemático de la capacidad analítica de la sociedad civil. Y cuando digo la sociedad civil son ONGs, academia y iniciativa privada que forman esta alianza tripartida que nos gustaría ver en México, a mano con el entendimiento de las políticas de persecución penal enfocadas en fenómenos criminales y macrocriminalidad. Por esto, después de escucharle al doctor Binder sobre los retos de América Latina, nos vamos a preguntar dónde estamos en México entre el ser y el deber ser de una política criminal moderna, ¿no? Mañana, la gran pregunta será cómo podemos incorporar el derecho penal internacional y el análisis criminal en el debate sobre la política criminal del siglo XXI. Uno de los fundadores de SICA, Jacobo Dayan, va a reflexionar sobre las expectativas de la política criminal en el contexto de la nueva administración. ¿Qué sigue después de la guerra a la droga, después de tolerancia cero y después de abrazos no balazos? ¿Qué podemos esperar después de la reforma judicial y en el contexto de crecimiento continuo del crimen organizado en México? Finalmente, el tercer día está dedicado al papel de los observatorios ciudadanos en la generación de productos analíticos de calidad que pueden alimentar la persecución penal, pero también pueden alimentar el debate sobre políticas criminales. Le vamos a presentar algunos de los trabajos de SICA en el marco del programa de Conjusticia de USAID y espero que el evento será inspirador y al nivel de vuestras expectativas. Con esto quiero darle las gracias a todos ustedes y en particular a los miembros, a los aspirantes del equipo mexicano de análisis local que terminan estos días un curso muy intenso de 3 meses con SICA. Muchas gracias y esperamos en un evento muy inspirador. Bueno, pues agradecemos a los representantes de las instituciones que hoy hacen posible
este seminario y pues damos por iniciados los trabajos académicos de este seminario y pues para ello tenemos una conferencia magistral que corre a cargo de Alberto Binder, de quien me permito leer una breve semblanza. Él es profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, abogado y doctor en Derecho por esa misma universidad, fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ha sido asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina y Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y otros países de América Latina. Codirector de la revista Sistemas Judiciales del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Asesor de organismos de cooperación internacional en temas de reforma judicial. Autor de numerosas obras de especialidad, entre las que destacan De las repúblicas aéreas al Estado de Derecho, Ideas para un debate sobre la reforma judicial en América Latina, Justicia penal y Estado de Derecho, Iniciación al proceso penal acusatorio, Política criminal y de la formulación de la praxis, Introducción al derecho penal, Materiales para la reforma de la justicia penal, Policías y ladrones, una guía para discutir el problema de la seguridad, la implementación de la justicia adversarial, Análisis político criminal, Derecho procesal penal, tomo 1 y 2, y autor de artículos diversos sobre tales materias. Pues hoy tenemos el gusto de que va a disertar la conferencia Los desafíos de la política criminal en América Latina. Los dejo con el ponente. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Un saludo a las autoridades de SICA, INE en especial, de Conjusticia, Leonardo, Alina, bueno, y a algunos conocidos que veo aquí en las pantallas y a los colegas que vamos a estar participando de estas charlas. Así que un gusto a todos. Buenas tardes. El tema que me han asignado a mí, como ustedes verán, es un tema extremadamente vasto. Si bien hace más de un siglo que se viene hablando en América Latina de política criminal, desde lo que podríamos considerar sus orígenes, yo diría que recién en los últimos 20 años, por poner una periodización, estamos hablando de la política criminal moderna que puede impactar sobre las acciones institucionales. Esto porque antes hablábamos como si se tratara de una ciencia, o si se tratara del mejor derecho penal posible, o porque la idea político-criminal tenía que convivir con los discursos más bien abstractos de la dogmática penal o el saber forense que hacía que solo nos preocupara el trámite de las instituciones judiciales, o porque no teníamos una visión profunda de las operaciones policiales. En fin, hay muchos elementos que que hicieron que la idea de política criminal no fuera una idea tan productiva para el diseño de la política criminal y para el diseño de la acción de las instituciones. Pero esto, sin ninguna duda, en los últimos, por poner una fecha, un periodo de los últimos 20 años, se ha instalado una mirada político-criminal mucho más profunda, que tiene que ver con, por un lado, la experiencia de todos los intentos de reformas instrumentales, ya sean policiales, de los servicios de inteligencia, de la justicia penal, de las instituciones del Ministerio Público, etcétera, etcétera, es decir, que son propias de la vida democrática de los últimos 30 años, y por otra parte, con la aparición, como se ha señalado en la presentación, de fenómenos criminales más complejos, más difíciles de manejar. Eso ha hecho que hoy tengamos que preocuparnos de la política criminal, o que esta sería la primera idea para que ustedes puedan después discutir,
el desarrollo, la incorporación de esta nueva política criminal que pues, ya existe de alguna manera en América Latina es mucho más lenta de lo que la realidad nos pide que sea. Es decir, tenemos un desfasaje entre el desarrollo de las ideas, de esto que llamamos análisis político-criminal, que es la construcción de ideas, y el desarrollo concreto de las políticas criminales. Con lo cual yo diría que nos encontramos frente a una necesidad de acelerar este mismo seminario y los cursos que vienen haciendo, la preocupación que tiene SICA y con justicia marcan exactamente esta necesidad de apurar el paso para la discusión y el diseño de la nueva política criminal en América Latina. Yo destacaría 3 fenómenos que hoy nos marcan la urgencia que tenemos para expandir y profundizar el trabajo. El primero tiene que ver con la acelerada expansión de mercados ilegales. Y no solo los tradicionales mercados ilegales que veníamos trabajando, como el mercado de drogas o el mercado de migrantes, sino muchos otros mercados que regulan buena parte de la criminalidad urbana y que se van entrelazando de una manera muy compleja, tanto entre sí como con los mercados grises, que a veces cumplen una función muy importante en el desarrollo de las economías de algunos países, como con los mercados blancos, por decirlo de alguna manera. Hay un degradé ahí entre el mercado blanco, legal y sus reglas, el mercado gris que aprovecha los intersticios y el mercado francamente legal que tiene una expansión muy grande que no estamos logrando frenar. Nosotros particularmente, nuestros equipos de trabajo, utilizamos mucho más la idea de mercados ilegales como concepto operativo, más que el de complejidad de los fenómenos o criminales o complejidad de la criminalidad, no porque compitan entre sí, porque mercados ilegales es un concepto mucho más estrecho, pero es el que nos permite afrontar más claramente los problemas, los fenómenos criminales posiblemente más urgentes. Complejidad lo utilizamos más a la hora de diseñar investigaciones, pero la política criminal no queda reducida, no puede quedar reducida al diseño de las investigaciones y todo su problema, que después con la doctora Quintero, y eso podrán ver, ya tienen más experiencia en el desarrollo de investigaciones complejas, justamente. Pero el fenómeno criminal que más nos interesa es el de la expansión, en nuestra opinión, es el de la expansión de los mercados ilegales. A eso tenemos que sumarle un segundo problema que se está volviendo en gran medida el de mayor urgencia, que es la creciente cooptación mafiosa de los estados democráticos, ya sea con formas muy graves, como ocurre en distintos países donde grandes autoridades públicas, autoridades de mucha importancia, se identifican o son gerentes de estos mercados ilegales o de las mafias o brindan una impunidad ya desencarnada, como también otras formas mucho más leves, pero que van preparando esta cooptación, ya sea en intendencias o municipios, ya sea a través del descontrol creciente que hay del financiamiento de la política, ya sea a través de muchos factores, pero hoy no podemos hacer política criminal, tanto por los condicionantes que genera, por la importancia y la urgencia que reclama, sin tener en cuenta el fenómeno de la creciente cooptación mafiosa de la democracia. Posiblemente uno de los problemas que más nos surge y que creo que ningún país de América Latina, con las distintas intensidades y características, hoy está librada de este fenómeno. Y el tercero, uno de los más difíciles, no solo de conceptualización, sino de abarcar, es que están apareciendo nuevas formas de violencia, violencias muy extremas, respecto de las cuales a veces todavía no contamos con los elementos analíticos para dar cuenta de por qué se desarrollan ese tipo de violencia, a veces vinculadas a fenómenos criminales menores, como puede ser un robo menor,
pero que desarrolla un nivel de violencia grande, o el problema que también es masivo de la violencia de género que no logramos todavía controlar y ponerlo en caja. Entonces yo, de todas las urgencias que podríamos seleccionar, dado que uno de los problemas que tenemos que encarar es cómo construimos elementos analíticos y cómo seleccionamos los problemas, pues si no, terminamos eh, mm, pensando demasiados problemas al mismo tiempo y eso nos lleva a ser menos eficaces en el diseño de acciones. Elijo estos tres: la expansión de mercados criminales, la cooptación mafiosa del Estado y formas violentas nuevas, muy difíciles de metabolizar por la sociedad y al mismo tiempo algunas muy masivas, como es el caso de la violencia de género. Ahora, fíjense ustedes que a pesar de que estas tres realidades que he seleccionado me parece que están muy a flor de piel en la mayoría de los países de América Latina, todavía tenemos tres tipos de respuestas que son predominantes y que son respuestas notoriamente simplistas que anulan o, digamos, superficializan el pensamiento político criminal. La primera respuesta es la respuesta normativista. Sigue siendo usual que frente a distintos problemas político-criminales de esta magnitud, vamos a reformar la ley, vamos a agravar las penas, vamos a crear nuevos delitos, vamos a generar nuevas estructuras normativas en el derecho penal que después uno perfectamente puede demostrar que no se ejecutan en la realidad. Con lo cual, atrás de la visión normativista y de muchos actores académicos que están atrás de esta visión normativista, sigue estando el tradicional descuido por el enforcement de la ley, digamos, por la puesta en marcha de las mismas decisiones que se han adoptado. La nueva visión teórica que hay hoy día en el análisis político-criminal busca ampliar el conjunto de decisiones político-criminales, lo que llamaríamos el catálogo de las decisiones político-criminales, para mostrar que, que con el hecho de tomar algunas decisiones en el plano de la legislación penal o procesal penal, modificando las reglas de excarcelación, y en eso realmente los efectos que se producen son muy pocos porque quedan invisibilizadas la enorme cantidad, el enorme universo de otras decisiones político-criminales que no se toman al mismo tiempo. Entonces, yo pondría como las respuestas simplistas que anulan o superficializan la visión político-criminal este normativismo que no se nos va de las costumbres de respuesta. El segundo, que hoy día estamos en una época de mayor tentación ahora, pero es una tentación histórica y cíclica en América Latina, es creer que vamos a ser eficaces porque bajemos drásticamente el sistema de garantías. Esto se demuestra cíclicamente que es una que es una respuesta de corto plazo. Por otra parte, el sistema de garantías no es que, digamos, sea exultante en América Latina. Apenas estamos levantando la cabeza de lo que se entienden estándares internacionales de garantías. Así que por ese lado no tiene que haber respuesta. Lo que no hay que confundir el sistema de garantías con el formalismo, el ritualismo, los modos de trabajo de las instituciones que pueden hacer caer un caso por defectos menores de procedimiento, por mala organización de la justicia, por demoras absolutamente injustificadas. Eso no es el sistema de garantías. Eso es la burocracia, la desidia, el ritualismo que tiene atrapadas nuestras instituciones. Entonces, separemos bien, porque la respuesta al estilo Bukele, que muchas veces nos olvidamos que tiró abajo la Corte Suprema, cambió toda la fiscalía, derogó la Constitución, está utilizando los poderes para construir una moderna dictadura a través de las redes, todo eso es admisible porque tiene unos buenos números, que veremos cómo se desarrolla, porque las series criminales hay que dejarlas correr un tiempo y pareciera que entonces se vuelve admisible un modelo como el de Bukele, que es un modelo dictatorial, digamos, en la cual en la gran mayoría de los países no se podría desarrollar, ni produciría ningún efecto, ni estaríamos dispuestos a admitir las cosas que hizo Bukele para
lograr una eficacia que se explica muy bien por la ineficacia de los gobiernos anteriores que quedaron atrapadas en burocracia, desidia, corrupción y complicidad. Bien, entonces la segunda respuesta simplista, que ya que estamos en una instancia analítica, los invito a que superemos, es que vamos a tener un efecto duradero, profundo, porque bajemos de un modo brutal niveles de garantía. Y la tercera respuesta simplista, que también los invitaría a superar, es lo que llamamos las estrategias de saturación. ¿Qué significan las estrategias de saturación? Desde la más simplista, que es llenar la policía en la calle de policía cada vez menos preparados. Hoy en varios países, en el mío, en Argentina, es muy notorio, cada vez tenemos más policías, cada vez los policías saben hacer menos su trabajo, digamos, y ya tenemos problemas con que le estén dando a chicos de 18, 20, 21 años que han pasado 3 meses de entrenamiento un arma que puede hacer un desastre. Que eso se repite en muchos de los países porque es la más vulgar de las estrategias de saturación. Pero no es solamente esa la saturación. Tenemos una saturación que es retórica, que estamos permanentemente llenando el espacio comunicacional con ideas acerca de cómo vamos a ser exitosos con alguna bala de plata que cada país inventa en el imaginario del momento, que nos va a permitir acabar con una criminalidad que nunca está analizada en su contexto, que nunca está bien dicha, sino que simplemente el ministro que venga va a saturarnos con una idea, o en las campañas electorales se satura con esa idea de que se va a poder resolver un problema y nadie dice lo que hay que decir. No tenemos ninguna chance en el corto plazo de resolver estos problemas, porque son tan difíciles como la política económica, y a nadie se le ocurre que vamos a resolver la pobreza y la inequidad en 6 meses o en un año. ¿Cierto? Entonces, hay una saturación retórica que también superficializa o abandona esto, que tiene que ver también con la saturación de un debate político que transcurre por canales absolutamente simbólicos, sin eficacia, simplemente aprovechando, es decir, metabolizando, convirtiendo la razonable y entendible desesperación social en un discurso, digamos, que martillea permanentemente sobre ideas que no se van a concretar en la realidad. Bien, frente a esto, ¿qué es lo que nos dice el análisis político-criminal en lo moderno, el que estamos tratando de construir en las últimas 2 décadas? Bueno, ese es un problema extremadamente complejo, y a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos que construir tipos de acción, como decía ahí, y acciones institucionales, acciones colectivas, que son bastante más difíciles de lo que creemos, teniendo en cuenta de que no lo vamos a lograr en el corto plazo. Yo creo que quien pretenda que en México, en Argentina, en Guatemala, en Perú, va a tener un éxito rápido en generar situaciones de seguridad, de baja de la violencia, de control de estos 3 grandes problemas y otros que existen, me parece que está mintiendo a la gente, claramente. El camino que tenemos es un camino de mucho más trabajo, de un análisis mucho más complejo, no necesariamente sofisticado, sino extendido en los tipos de problemas que tenemos que resolver. Frente a esto, yo elijo 4, digamos, ítems en los cuales tenemos que trabajar, y de hecho se está trabajando, pero otra vez vuelvo sobre lo mismo. Me parece que más lentamente, y me gustaría después, si hay una apertura, discutamos por qué trabajamos tan lentamente, de lo que la realidad y esta urgencia nos reclama. El primero tiene que ver con algo que ya es casi un tópico repetido, es la necesidad de ponerle a nuestra política criminal una base de evidencia empírica, y por lo tanto
construir sistemas de información. Todos sabemos esto, pero todavía la construcción de sistemas de información sigue siendo difícil de conseguir y difícil de utilizar en términos de información accionable. Es el término que utilizamos para hablar de qué tipo de información necesitamos. Información accionable es información que esté construida y presentada de tal manera que las autoridades puedan tomar de un modo rápido o inmediato o directo decisiones. A mí me presenten un reporte de la criminalidad anual de México, Perú, la Argentina, de tal manera que yo, un ministro, el mejor intencionado de los ministros, difícilmente pueda bucear dentro de esos reportes para saber qué tipo de información elegir, es totalmente una realidad de todos los días y es algo que no podemos seguir realizando. ¿Cómo construir información accionable sobre los fenómenos criminales sigue siendo una deuda pendiente? Estamos trabajando con las universidades, estamos trabajando con los académicos, pero hay un problema central, son las instituciones las que tienen que dar este primer paso porque no hay universidad en América Latina ni centros de estudios que yo conozca que tengan la capacidad económica y técnica para producir masivamente esta información. No lo hay. Y hoy día todavía las instituciones, generalizando, porque ya empieza a haber algunos ejemplos distintos, todavía estamos contando tipos penales. Desde el punto de vista del planeamiento político criminal, y sobre todo en los fiscales, en las policías, el abandono del lenguaje de los tipos penales es algo fundamental porque eh, solo tiene sentido para el interior de las instituciones la existencia de robos, el estudio de las distintas modalidades mm, operativas y características sociales que tienen las distintas formas de robo, es lo que a mí me va a poder permitir diseñar un plan político criminal. Alguien puede decir, bueno, pero tenemos que contar las condenas. Sí, pero contar las condenas no es lo que me va a permitir a mí realizar un plan político criminal, sino un manejo de la información totalmente distinto. Ese manejo de la información reclama integrar las estadísticas judiciales con las estadísticas criminales, con las estadísticas de las fiscalías, con las estadísticas de la policía y un área de la policía en el cual tenemos que prestarle cada vez más atención para institucionalizarla y al mismo tiempo para integrarla con las otras dimensiones que es la inteligencia criminal o la inteligencia policial. Dejemos la inteligencia nacional estratégica que se ocupa de otras cosas, aunque también va a ser una de las fuentes de información, pero la inteligencia criminal es la que nos tiene que dar información, no solo cuando la estamos utilizando para la realización, para ayudar a una investigación y por lo tanto necesito información más directa acerca de quiénes forman la red o qué tipo de transacciones van a estar haciendo o cuándo las van a hacer o quiénes son los socios, sino también para comprender las modalidades más permanentes. Justamente por qué utilizamos y pretendemos, y los invito a que utilicen como una de las herramientas centrales el análisis y el desarrollo de los mercados criminales, porque justamente el analizar los fenómenos, ciertos fenómenos criminales, como mercados criminales, me muestra tipos de regularidades e interacciones que van siempre más allá del caso. Yo puedo tener un tipo de inteligencia criminal que me sirve para el caso, porque estoy investigando al cartel tal, a la banda tal, y eso nadie dice que no tengan que seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, si yo no entiendo cómo se configura el mercado de venta de anfetaminas, con el mercado de venta de droga sintética para los antros y los chicos y los jóvenes, con el mercado de marihuana, con los otros mercados, el mercado de armas o el mercado de explotación sexual. Si yo no entiendo cómo se configura eso, va a ser muy difícil que pueda tener una acción eficaz.
un diseño de acciones eficaces. Entonces, fíjense, esa es la razón por la cual seleccionamos eso. Ustedes me dirán, claro, si me tengo que ocupar de la violencia de género o me tengo que ocupar del problema, algunos problemas de violencia urbana, pues ya las pandillas se me mezclan con los mercados criminales, voy a tener que usar otras categorías. Pero sí, les pongo un ejemplo muy propio de los análisis más profundos de la violencia de género, el concepto de escalabilidad. Es decir, cuando ciertas situaciones de violencia de género tienen ya los componentes que permiten asignarle un riesgo muy alto de que esa violencia va a escalar y hasta puede terminar con la muerte de alguien, es mucho más productivo a que yo lo esté calificando como amenazas. Y de hecho el problema que tenemos es que muchos casos que tienen características de escalabilidad, que además es un fenómeno que hay que estudiarlo, pues depende mucho de las culturas y los países y las situaciones, son calificados como amenazas y las instituciones dicen una amenaza, un delito menor y queda. Después vamos a buscar el delito más grave que ocurre dentro de 3 meses. Esas son las nuevas formas de análisis criminal que estamos viendo. El análisis criminal tiene que estar instalado muy fuertemente en la policía. Fíjense, ustedes estudian la historia del análisis criminal en los Estados Unidos y les ha costado enormemente instalar la profesión y el perfil del analista criminal en los Estados Unidos. En nuestros países recién está avanzando y por lo tanto todavía la información que tenemos disponible para el diseño político criminal y para el diseño de las operaciones de las instituciones en el marco de un plan político criminal es muy endeble. Ustedes me dirán, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Llorar sobre la leche derramada? No, hay que ponerse a trabajar todos los días. Hay mucha gente trabajando, pero no siempre con las orientaciones adecuadas. Hay países que no tienen estructura, pero en el caso de México o en el caso de Argentina, la cantidad de personas que están trabajando alrededor de personas trabajando significa recursos asignados, alrededor de crear un tipo de información que no nos sirve, es muy grande. Entonces acá ahí tenemos que enfocar este tema como uno de los temas centrales de una urgencia político-criminal. Ese es el primero. El primer desafío, y cuando uso desafíos no estoy hablando de desafíos del largo plazo, sino los desafíos del cortísimo plazo. Yo sé que en México han estado trabajando en modificaciones de cómo produce información la fiscalía, pero me parece que todo es más lento de lo que necesitamos. El segundo tema que constituye un desafío en todos nuestros países es la planificación político-criminal. La planificación político-criminal que tiene dos grandes dimensiones. La planificación macro de la política criminal, que es decir, la planificación de todas las instituciones que tienen que ver con un determinado fenómeno criminal, y el más concreto, que es donde se está avanzando un poco más, porque las leyes de fiscalías autónomas en México lo han puesto como obligación legal, que es la planificación de la persecución penal. Pero si bien hay muchos avances, y si no me equivoco, San Luis Potosí es una de las fiscalías que ha avanzado más en esto, digamos, todavía vamos lentamente alrededor de la planificación de la persecución penal. Por dos razones. Una, mejor dicho, por tres razones que voy a señalar. La primera es que todavía no estamos tomando conciencia. Acá voy a poner un ejemplo de mi país para que lo tengo más a flor de piel y para no equivocarme poniendo ejemplos de México, de otros países, pero que yo les diría que casi con seguridad se repiten. Nosotros estamos midiendo lo que llamamos eficacia político-criminal de las fiscalías, es decir, de todos los casos que ingresan, aquellos que tienen una respuesta. Y como respuesta no tomamos solamente las punitivas, tomamos las condenas, tomamos las absoluciones porque hubo un juicio,
y por lo tanto el juicio también a veces tiene efectos políticos criminales, aunque termine en una absolución. Tomamos las suspensiones a prueba, la probation, suspensión condicional del proceso, con los distintos nombres que tienen, y tomamos los acuerdos reparatorios que también tienen efectos políticos. Bueno, tomando todo eso, el promedio general del país, hay algunas, nosotros en Argentina también tenemos 25 ministerios públicos fiscales. Bueno, el promedio general no supera el 6 o 7% de eficacia. Démosle vuelta. Esto sí. Y yo recuerdo números de Ciudad de México y de algún otro lugar, pero no quiero, porque no los tengo, no los puedo encontrar a mano, digamos, y ese es otro problema. Ahora, démosle vuelta a estos números. Estos números significan que del 100% de los casos que ingresan a la fiscalía, que todos sabemos que es un porcentaje nada más de los casos ocurridos, el 90% al menos no llegan a nada. Fíjense ustedes que atrás de esto está uno de los principios políticos más importantes que tenemos que salvar, que es la prohibición de la autotutela. Nosotros le decimos a los ciudadanos, miren, si te agreden, si te lastiman, si lastiman a tu familia, si roban tus bienes, no tienes permitido autotutelarte. Lo va a hacer el Estado por ti. Te tienes que abstener, porque si no cometes un delito, salvo los pequeñitos casos, la ventanita chiquitita de la legítima defensa, pero que cada vez se cierra más, no ese es el problema, no lo puedes hacer, deja que el Estado, con la tutela efectiva en materia penal, la tutela te va a proteger. Ahora, 90%, y yo tendría una hipótesis, los invito a que busquen, esa es la medición que hacemos nosotros, de las respuestas que tienen sentido, porque me digas un archivo que no te dio respuesta. Obviamente este análisis hay que complejizarlo, hay que analizarlo, hay que sacarle la punta, pero con el 90% de casos que no llegan a nada, a mí me parece que la erosión hacia el principio de prohibición de la autotutela es enorme, son números catastróficos. No son malos números, son números catastróficos. Y yo noto que todavía no hay una conciencia clara de que cuando estoy hablando de planificación de la persecución penal, estoy hablando de planificación en ese contexto. No estoy hablando de planificar al estilo, nos vamos a ocupar de las víctimas, la violencia de género es una prioridad. Tengo que planificar en una institución que tiene esos números. Y esto significa una planificación muy fuerte. Y es aquí donde nos encontramos con los otros dos problemas que quería señalar, pero muy vinculados a la planificación. Es una idea por todos conocido de que no hay planificación si no hay objetivos. No se puede planificar sin objetivos. Es otra idea muy conocida en cualquier manual de planificación, que el objetivo se define por muchas cosas, pero básicamente por dos variables. Una, tiene que ser evaluable, no es objetivo si no es evaluable, y tiene que desarrollarse en un plazo. El objetivo es dentro de 3, dentro de 5 años, dentro de 10, se elegirán los plazos. Acá nosotros tenemos más bien un problema que son los ciclos cortos, porque los ministerios públicos normalmente no pueden planificar más allá de 5 años. Esto te da rigideces y te da otra vez más urgencias en la planificación, pero vas a tener que fijar objetivos. Y tampoco hay claridad sobre los objetivos. Hoy, cuando nosotros estamos dentro del análisis político criminal diferenciando los objetivos de disminución, que son los más comunes, los objetivos de control, cuando un fenómeno, y esto es muy importante a la hora de seleccionar casos, cuando yo tengo un fenómeno que está llegando a los límites que llamamos de tolerabilidad, no es el caso de México, pero, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de homicidios muy baja, 4, anda alrededor de 4, 5. Bajarlo de 4 a 3 no es tan fácil, se vuelve inelástica esa variable y consumiría recursos muy grandes. Entonces ahí tengo un objetivo de control, lo mantengo en ese nivel, no me puedo descuidar, que lo que le pasó a Rosario, que tenía tasas bajas, se descuidaron y ¡boom! En 4 o 5 años subió a 20, 25 y ahí empieza
me cambia de escala el problema. Eso llamamos objetivos de control. Los objetivos de transformación, que es un objetivo más sofisticado, pero absolutamente indispensable para que discutamos en serio. Si yo tengo un barrio, una zona que está muy agredida por la distribución de drogas de baja calidad, crack, paco, los distintos nombres que tienen, y que está afectando a los niños, eh, tengo que transformarlo, tengo que discutir seriamente si la estación intermedia de la marihuana no es una gran ganancia social. Entre una distribución de drogas que en 2 años me arruinó el cerebro de los niños y adolescentes, a algo que me da muchísimo margen de maniobra para otro tipo de políticas. Después tenemos lo que llamamos objetivos de relocalización, cuando claramente un fenómeno tengo que mandarlo a una instancia administrativa, como puede ocurrir a veces con ciertos niveles, entiéndase bien, del mercado de explotación de servicios sexuales o alguna forma de explotación laboral, alguna forma de medio ambiente. Bueno, tengo que analizarlo y lo mando a otras instancias porque ingresar al mundo de lo penal con su sistema de garantías es el más ineficiente de los medios disponibles. El problema, ustedes me dirán, bueno, pero estos objetivos normalmente no los tenemos en la planificación, ni siquiera la que se viene realizando, que es un gran avance. Y bueno, sí, se puede aprender, sí, pero el problema que tenemos es más complejo y es que es muy difícil realizar un debate social. Acá hay un problema de inteligencia social y de debate social sobre objetivos políticos criminales. Si viniera un ministro o un fiscal razonable que con evidencia empírica me dice, mire, yo en 3 años lo único que puedo prometerles es bajar siendo muy eficaz y extremando el uso de mis recursos, puedo bajar un 20% de este fenómeno criminal. Por ejemplo, el uso de cierta droga. No sé si este fiscal tendría las bases para una discusión de este tipo. Tampoco tenemos que, o si alguien dijera, no, mire, no, vamos a repartir marihuana porque no tenemos ninguna chance de salir de esto, y pretender que un muchacho que está fumando o inyectándose droga de muy baja calidad pase al yogur descremado en un mes es ridículo. Por lo tanto, si no construimos una estación intermedia en la marihuana, no vamos a ningún lado, ni entonces no hablemos de otra cosa. Porque no tenemos ni siquiera mecanismos de resolver la adicción grave con instituciones adecuadas y con metodologías adecuadas. Entonces, el problema que tenemos aquí es que la perversión de esta respuesta simplista de la saturación mediática y política con ideas vagas está impidiendo que demos discusiones en serio sobre objetivos políticos criminales realistas y exigentes. Yo no estoy poniendo objetivos poco exigentes, sino que no tenemos. Ahora, ¿es esto para deprimirse? No, de ninguna manera, es para trabajarlo, porque a la economía le pasó lo mismo. Hoy la economía, a ver, yo siempre pongo el ejemplo, porque si un ministro viene y nos dice, miren, en 3 años lo más que puedo prometer es que voy a bajar del 10% del desempleo al 6%, ese ministro gana las elecciones y lo logra. Y 6% de desempleo puede ser una catástrofe social en términos de gente sin trabajo. Pero lo fueron logrando en la conjunción de asesorar bien a los políticos, de dar salida al debate público, tener una comunidad técnica que debate en sí mismo y que claramente dice, no, eso que está diciendo usted es una pavada, porque no vamos a acabar con la inflación, qué sé yo, simplemente rezando. Entonces, ven cómo la fijación de objetivos tenemos un problema ahí que resolver, que va desde el carácter técnico de introducir la idea de objetivos en las instituciones y de generar las condiciones sociales para un debate por objetivos en la política criminal o la política de seguridad, que es su prima hermana. El otro problema que tenemos vinculado a la planificación es que no es posible hacer planificación si yo no impacto sobre el diseño de las operaciones de la institución, sea la policía, el Ministerio Público o quien fuere. Y ahí nos encontramos con modelos de rigideces, que el pensamiento procesal, hemos sido culpables, que no tienen nada que ver con garantía, con rigideces que vienen de los modelos burocratizados de mucho tiempo. Entonces, si vos te fijas objetivos, pero luego
no podés construir un grupo de fiscales que se dedique a eso, porque tienen los problemas de turno, porque tienen este tipo de cosas, y siguen, bueno, entonces es muy difícil que la planificación sea algo serio. Es decir, trabajar sobre lo mismo pasa con la policía. La policía ha hecho muchos esfuerzos en muchos casos, pero yo los he visto cómo incorporan, qué sé yo, el patrullaje ¿cómo se llama esto? Por cuadrículas, y después sacarlos de ahí a un patrullaje dinámico, inteligente, cuesta 15 años más, porque tenemos una especie de metafísica de la rutina de las operaciones de las instituciones que rompe con la idea de planificación. ¿Esto es para deprimirse? No, es para trabajar en nuevos modelos de organización de los procesos de trabajo de las instituciones principales. Bueno, voy acelerando porque se me va acabando el tiempo. Tercer problema que me parece que es central como un desafío en el corto plazo, tiene que ver con lo que llamamos múltiple articulación. Y esto es lo que me vincula la planificación político-criminal, que es una tarea que tiene que hacer el Ejecutivo, con las otras planificaciones que hacen otras instituciones. ¿A qué le llamamos múltiple articulación? Todo plan de política criminal general y los planes particulares siempre tienen que integrar lo que llamamos modalidades preventivas. Es decir, ¿cuáles son las modalidades preventivas cuando yo las utilizo respecto de un fenómeno criminal? Bueno, las que van a las causas. Por ejemplo, una modalidad preventiva es las razones que llevan a que los hombres golpeen a las mujeres, o una causa intermedia que es el alcohol puesto en un conflicto familiar. Una medida preventiva es el tratamiento de adicciones, notoriamente, casi el paradigmática, o el acompañamiento de los niños que están en la calle o que están siendo abandonados por las estructuras que los tienen que acompañar. Todas esas son modalidades preventivas clásicas, que normalmente son desarrolladas por algún tipo de instituciones, normalmente dentro del Ejecutivo, pero bastante especializadas, o por instituciones semiautónomas dentro del Poder Ejecutivo, los municipios, etcétera, etcétera. Los estados, lo federal. Bueno, ahí tenemos un embrollo de relaciones intergubernamentales, lo que llamamos la articulación interestados, que, bueno, lo estudia las políticas públicas, pero sigue siendo un problema. Luego voy a tener las medidas disuasivas. Las medidas disuasivas, que es lo que muchas veces la policía llama preventivo disuasivo, pero es en realidad técnicamente lo disuasivo, son las que producen efectos de corto plazo. El patrullaje, la vigilancia y otras, donde yo pongo un dispositivo disuasivo, el fenómeno criminal se me contrae inmediatamente. Por eso abusamos de la saturación de las medidas disuasivas. ¿Cuál es el problema que tienen las medidas disuasivas? La ventaja es que producen efectos de corto plazo. La desventaja es que son costosas, muchas veces me trasladan el fenómeno de un lugar a otro, y además el dispositivo disuasivo se desgasta. A mí tener un sistema de patrullaje me puede dar resultado unos meses, después se empieza a desgastar, ya sea porque todo el mundo le encontró el circuito, porque la policía se cansa, porque ¿cómo se llama? Los patrulleros se quedan sin gasolina, porque, bueno, mil razones por las cuales lo que estudiamos es el desgaste del dispositivo disuasivo. Esos son los problemas. Pero siempre todo plan político criminal tiene un dispositivo disuasivo. Y luego voy a tener los fenómenos reactivos. Los fenómenos reactivos son aquellos que desbaratan la obra criminal, como cuando hacemos una investigación y metemos a los dirigentes de una organización criminal en la cárcel, o bueno, siempre que desbaratamos alguno de los actores o alguna de las modalidades, o tenemos un efecto y reaccionamos y sacamos a alguien de los que están manejando, por ejemplo, un mercado criminal o una persona que está golpeando a una familia. Ahora, el punto está que no es posible construir un plan político criminal sin las tres dimensiones. Y el nivel de articulación es muy grande. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer queremos ir a capturar a los dueños, el mini cartel o la clica o quien fuere que está ahí en un municipio manejando el tema de drogas, lo podemos hacer, pero si no bajamos inmediatamente con un dispositivo disuasivo.
Lo que vamos a desencadenar, error tan común en mi país, es una guerra de las segundas líneas que se vuelve brutal. El mismo México tiene este problema de haber, digamos, ir sacando de la cancha a distintas generaciones de dirigentes y van avanzando otras que van agravando los problemas porque puede ocurrir que estén menos preparadas. Y al mismo tiempo, si yo no genero una medida preventiva, puedo estar el resto de la vida, los próximos 100 años, haciendo medidas reactivas y disuasivas. Entonces, esto le llamamos la múltiple articulación y funciona en cada uno de estos fenómenos. Otra vez, esto suena a algo difícil, claro que es difícil, pero yo quisiera poder transmitirles de esta conferencia de que los problemas a los que nos enfrentamos son extremadamente difíciles. Y como repito, no hay bala de plata para esto. Solamente hay este complejo análisis, complejo trabajo para incidir en las instituciones y complejo diseños que va a ir avanzando como de alguna manera vamos avanzando, como repito, más lentamente de lo que necesitamos. Y el último, y esto acá sí termino, es la necesidad de evaluación. La evaluación en dos sentidos. Algo que ya el análisis de políticas públicas desarrolló desde los trabajos clásicos de Wildavsky. El monitoreo, que a mí me permite ir haciendo correcciones casi inmediatas, porque la propia intervención, sobre todo en estos campos tan estructuradas, genera modificaciones en las modalidades, en los actores, en los perfiles, que si yo no voy haciendo monitoreo, quedo atrapado con diseños que a los 6 meses, al año, ya se volvieron obsoletos, que es justamente el ejemplo de lo que estudió Harold Wildavsky, que está en libros editados en México. En ese sentido, el monitoreo, esto por ejemplo tiene que ver con algo que todavía no hemos logrado avanzar, que es poner dentro de las instituciones, de las fiscalías y de las policías, fuertes sistemas de supervisión, pero no en sentido disciplinario, sino de supervisión del sentido de la política y de la eficacia que están haciendo. Y luego la evaluación. Cada 3 años, cada 4 años, el fin del ciclo que elijamos, alguien tiene que ver si tuvimos efecto. Nosotros llevamos varios gobiernos que establecen que el narcotráfico, la lucha, la pelea, la guerra, como quieran llamarlo, grandilocuentemente, es la prioridad nacional, pero nadie evalúa, ni tenemos ningún criterio para evaluar, porque entre otras cosas no tenemos una línea de base sobre la magnitud del mercado, que está indicada por el consumo, básicamente, y parte por el traslado hacia otros países. Pero nadie lo mide, ni siquiera mal. Yo hoy día siempre insisto, digo, miren, tomemos la costumbre de medir una línea de base, aunque sea imperfectamente, que tengamos un error del 10, 20%, con tal que tengamos la costumbre de tener una línea de base para poder evaluar, porque si no, no podemos evaluar nada. Si no, lo que pretendemos es evaluar desempeño institucional por los casos que me dio la justicia penal, pero eso no es evaluar eficacia político-criminal. Bien. Como ven ustedes, la política criminal como política pública, insisto, su prima hermana, porque no es fácil separarlas, es la política de seguridad. Diría que son dos políticas sectoriales de una política más grande que llamamos política de gestión de conflictos en la sociedad, que es donde tenemos muchos de los problemas que después repercuten sobre estas dos. Tiene un nivel de complejidad muy grande, pero que se compadece con la cantidad de recursos que se dedican a esto. La cantidad de recursos que nosotros dedicamos a estas políticas es muy grande. Lo que tenemos que avanzar rápido es que la capacidad analítica de los fenómenos y del desempeño de las políticas es muy débil por la falta de información. La capacidad adaptativa de las instituciones es muy débil por la falta de planificación. La posibilidad de que lo que ganamos en un sector se pierda a otro es muy notorio. Podemos trabajar y tener muchísimo éxito en los carteles, desarticularlos, pero no nos baja el consumo de drogas porque no baja la necesidad social. Y eso es porque no hemos tenido una adecuada articulación o múltiple articulación, o tenemos problemas de la articulación de lo municipal, lo estadual y lo federal, y lo regional y lo internacional.
¿m? Los 5 niveles en donde hoy se trabajan en muchos problemas político-criminales. Y finalmente tenemos una gran debilidad en nuestro monitoreo, supervisión y evaluación. Con lo cual, si no nos ponemos a trabajar intensamente en esto, no veo por qué tendríamos que tener resultados positivos en el corto plazo, cuando lo que la sociedad nos está pidiendo no es que tengamos política de mano dura. Acá para mí hay una enorme confusión y aprovechamiento demagógico de ciertos sectores de la política. Lo que nos pide la sociedad es que nos tomemos en serio esta política, que tengamos una política enérgica, que haya energía política y social en todo esto. Energía social hay en lo que hay en cuanto tiene el reclamo, no le echemos la culpa a la sociedad porque no puede ser, pero energía política falta. Yo he visto decenas de situaciones donde todo se va perdiendo y por qué hacemos las cosas así, y a los 6 meses estamos metidos en la rutina y los casos se llevan así y nadie se preocupa y así se hace. Y ahí es donde caemos en lo que siempre llamamos las 4 dimensiones de nuestra desgracia. ¿Mm? La desidia de las instituciones, la primera; la burocratización, la segunda; la complicidad, que se va volviendo cada vez más determinante; y la incapacidad, porque nuestros sistemas de enseñanza concreta de cómo operar en contextos de planificación político-criminal sigue siendo todavía muy endeble. Bueno, espero que estas propuestas de reflexión les sean útiles para los días que vienen, y bueno, sigamos trabajando, porque también a mí, a los equipos que dirigimos, esto también es objeto de una preocupación permanente. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la destacada participación del doctor Alberto Blinder con su conferencia Los desafíos de la política criminal en América Latina, y pues todas las instituciones que hoy convergen para organizar bueno, perdón, doctor, que haya dado por aquí un cambio, pero nos hacen una pregunta por parte del auditorio antes de dar por terminada su participación, y doy lectura a la misma, que dice: ¿cuáles son los desafíos del federalismo en este contexto? Bueno, muchos, muchos, muchos. El federalismo, nosotros también somos un país federal, y por lo que yo veo parece que creemos que nuestro país tiene 3 pisos: el piso municipal, el segundo piso el estadual y el tercero el federal, y que cada uno vive en su mundo. No, no, el federal es el que tiene que asumir ciertos casos que si no, no lo va a hacer, pero no lo puede hacer sin intervención de las otras instituciones. Y lo federal significa sustraerme, como pasa aquí, y creo que he visto que pasa muchas veces en México, sustraerme de la acción de las otras instancias, y sobre todo de la municipal, que es la más problemática, pero es la que está en el territorio. Yo he trabajado en algunas ciudades donde barrios problemáticos, conflictivos, había 14 instituciones, 3 municipales, 4 provinciales, las otras federales, y nadie articulaba. Yo creo que para tener efectos en el corto plazo, esta función de integración la tiene que asumir básicamente lo federal. Acá tenemos un problema, que es cuando no lo hace. Por ejemplo, ustedes van a discutir la discusión acerca de la creación de observatorios municipales, ciudadanos, para producir información. Yo estoy 100% de acuerdo y trabajamos hace un par de décadas sobre esto. Pero la verdad es que hasta que no consigamos un plan federal de sostenimiento de estos observatorios, navegamos en un esfuerzo enorme y creamos 2, se nos va 1, volvemos a crear 4, se nos acaban 3, y así se vuelve inagotable. Entonces, a mí me parece que la función de lo federal no es solo que tiene algunos delitos de mayor magnitud, porque hoy es difícil cuando uno tiene una mirada no de las organizaciones criminales, sino de la organización del campo donde los sujetos están. Se va a dar cuenta que esto es siempre una organización territorial y siempre necesita
una acción de las 3 instancias estatales y algunas otras, porque dentro de eso también tenemos las instituciones autónomas que se meten por el costado. Así que esta integración, creo yo, propuesta, que hasta que el Estado federal no se lanza a construirla mediante algún mecanismo y más bien pretende desesperado suplir al municipio, suplir al Estado, no es buen negocio. Así que sí le asigno esa función específica a lo federal, a la federación, digo. Doctor Blinder, por aquí nos están pidiendo una última pregunta que diría, ¿cuáles son los desafíos de los espacios cívicos? Este es un problema. Yo creo que porque los espacios cívicos pueden cumplir algunas funciones importantes, sobre todo en las medidas preventivas, de acompañamiento, pero como creo que dijo Ina, cuando hablamos de sociedad civil o espacios cívicos, hay muchísimas cuestiones. Pero yo creo que hoy el desafío, siempre estamos hablando, cuando yo uso la palabra desafío, estoy hablando del corto plazo, no de los desafíos dentro de 20 años. El desafío en el corto plazo es generar un nuevo modo de discusión pública sobre la política criminal y de seguridad. El que yo le diría. El primero, el que me parece que está a la mano, porque si no, está bien. Inmediatamente hay muchas iniciativas que se quedan sin recursos, vamos. No estoy diciendo en ningún momento que haya que abandonar todo eso, pero si yo creo que hay una tarea en lo concreto inmediato es cambiar las condiciones del debate público. Ese esclarecimiento, ese análisis, ese debate político que hay que hacerlo. Que obviamente lo van a hacer algunos, lo van a hacer el no digo que esto sea masivo, pero hay que entrar desde los grupos más preparados, más organizados, a cambiar el debate público. Nosotros hemos tenido algunas experiencias cuando organizaciones sociales, por ejemplo, toman esta perspectiva de mercados criminales, adquieren mucha potencia en el debate público. Porque entonces la identificación de responsables en el desarrollo de un municipio, determinado mercado de explotación sexual o de drogas, de alguno de los mercados de drogas, se hace tan evidente que tiene potencia. Así que esa, si tuviera que elegir uno, lo tomaría como el principal, según mi opinión, y hecho un poco a sobrepique, como decimos. Bueno, pues le agradecemos, doctor Alberto Blinder, que nos haya compartido esta destacada participación y pues damos ahora sí que por iniciados los trabajos académicos del Seminario Fenómenos Criminales Complejos y Política Criminal con esta conferencia para dar paso a lo que van a ser los 3 paneles que conforman el mismo seminario. El primer panel pues corre a cargo de la moderación de la doctora Carla Monroy Ojeda. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, tengan todos y todas. Gracias, maestro. Bueno, agradezco la posibilidad de estar aquí. A mí me toca moderar el panel 1, como comentaba el maestro Meave, que es Políticas Criminales entre el ser y el deber ser. Explico rápidamente la dinámica del panel. Primeramente, introduciré a nuestros invitados, a nuestros participantes. Después generaré 2 preguntas detonadoras, en las cuales, en la primera ronda, nuestros invitados van a tener una breve intervención de alrededor de unos 10 minutos para darnos un contexto de cómo ellos observan esta situación. Y posteriormente sigue una segunda intervención para el panel. Cabe recordar que esto, lo que se busca es una interacción, es recoger estas inquietudes que están por ahí regadas entre expertos que también nos están observando, entre el público que también está inserto en esta materia, para que con nuestros invitados pues se pueda generar un
se haga algo un poquito más dinámico y más atractivo para todos y todas. Entonces, me permito presentar a continuación al doctor Arturo Villarreal Palos. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Penal y abogado por la Universidad de Guadalajara. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la Procuración de Justicia, tanto a nivel estatal como federal, habiendo ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República. Se especializa en temas de Derecho Penal, Derecho Internacional Penal, Sistema de Justicia y Derechos Humanos en materia penal. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular C del Departamento de Derecho Público, de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, como les comentaba. Y es además coordinador del doctorado en Derecho. Nuestra siguiente invitada es la doctora María Eloísa Quintero. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Austral Argentina, consultora internacional de SICA, experta en la investigación de casos complejos con perspectiva integral, sistémica y macrocriminal. De 2017 a 2019 fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ONU. Ha realizado consultorías para organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, Fundación para la Justicia, Artículo 19, entre otros. Es profesora desde hace 20 años. Nuestro tercer invitado, Miguel Emilio Larrota, abogado y economista por la Universidad de los Andes, con maestrías en política pública por la Universidad de Columbia y en criminología y política criminal por la Universidad de Oxford. Fue director de Estrategia y Políticas de la Fiscalía General de la Nación en Colombia y responsable del área del Sistema Judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia en Bogotá. Trabajó en la Corte Constitucional de Colombia y en el Justice Initiative de Open Society Foundations en Nueva York. Ha escrito sobre acceso a la justicia y política criminal. En 2023 fue integrante de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado de Colombia. Bueno, arrancaremos con la primera pregunta detonadora. Son alrededor de 10 minutos. Yo iré controlando esos tiempos por si de pronto ustedes se extienden un poquito, pues sí acotarnos a lo que ahorita tenemos programado. Doctor Arturo, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Empezaría con usted, si le parece bien. Los asistentes por ahí iré tratando de observar las preguntas que gusten hacer para ir tomando nota y compartirlas al panel. Doctor Arturo, ¿cómo se forma o cómo considera usted que se forma la política criminal en México, tanto a nivel federal, regional y local? Gracias. Sí, muy buenas tardes a los organizadores y a los asistentes. Bueno, se me formula una pregunta muy concreta, trataré de contestar de la misma manera. En México tenemos mecanismos formales para formular las políticas, en general las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y persecución del delito, y también para la formulación de la política criminal a seguir en la materia. Desde mi punto de vista, estos son mecanismos meramente formales, porque acorde a la experiencia que yo he tenido y
a la visión que tengo de la operación del sistema, en realidad los mecanismos de formulación de las políticas criminales son más bien intuitivos y se dan conforme al particular punto de vista del gobernante. Esto es particularmente notorio a nivel de la política federal en materia de seguridad pública. Pero bueno, primero les comento cuáles son los mecanismos formales. Algunos de ellos derivan de la propia Constitución, que señala que al principio de cada sexenio se debe formular un Plan Nacional de Desarrollo, que en este caso, bueno, contempla los rubros de seguridad y justicia. Y ahí se señalan una serie de objetivos a alcanzar durante un determinado sexenio. Después viene el aterrizaje de los planes, digamos, sectoriales, donde se plasman los objetivos ya muy concretos en materia de seguridad y justicia. Otros mecanismos que también hay de diseño es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es un órgano que en teoría debe regir la política de seguridad pública del Estado mexicano y que se conforma pues por todos los gobernadores del país, que son 32, por los secretarios de Seguridad, de la Defensa, de la Marina y el propio presidente de la República. Este es el órgano principal rector. En este sexenio, el presidente no ha acudido a ninguna reunión de las escasamente 2 o 3 que se han celebrado. Otro mecanismo de diseño también son los planes de persecución criminal de las fiscalías. La Fiscalía General de la República y las estatales en aquellos estados donde se contempla tales lineamientos. Pero como les digo, bueno, uno último que derivó recientemente de la extensión de la participación del ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028, fue el que se debería formular un plan de desarrollo en esta materia, que también se formuló. Bueno, ese es en el plano meramente formal y a veces se generan documentos muy interesantes. Pero bueno, no se cumplen. Ahora, y volvía yo al otro aspecto de la formulación de la política criminal, que es un aspecto más intuitivo y basado no en una valoración, cuando menos estadística, de la realidad del país, sino en meras percepciones o intuiciones del gobernante. A este respecto, me gustaría comentarles de manera muy breve algunas, digamos, mediciones estadísticas que dan cuenta de que en nuestro país tenemos un grave problema en la materia de la seguridad pública y en general de la persecución de la justicia criminal. Y les diría, por ejemplo, que en este sexenio se han cometido 188,650 asesinatos, la mayoría de ellos por medios violentos, esto es, uso de armas de fuego. Y hay estudios complementarios que atribuyen esas muertes a la actividad de la delincuencia organizada, sobre todo por la disputa territorial. Ese es un problema que se palpa a través de las estadísticas. Y bueno, también se detecta que en los últimos años existen 103,170 personas desaparecidas, cuya muerte se asocia a la comisión de un delito. Entonces, esto nos asemeja un panorama
similar al de una guerra civil, aunque no estamos formalmente en una guerra civil, sino ni tampoco creo que se den las condiciones del derecho internacional humanitario para declarar tal situación. Desde mi punto de vista, se trata de una lucha por el control territorial en la distribución de estupefacientes, básicamente psicotrópicos y de manera muy específica de drogas sintéticas al principal mercado consumidor, que es los Estados Unidos, que, como ustedes saben, son nuestros vecinos y con quienes compartimos una frontera de más de 2,000 kilómetros. Ahora, ¿qué se ha hecho para, qué política criminal se ha formulado para resolver este problema? Pues yo les decía que la respuesta federal ha sido intuitiva, o sea, el Estado lo que ha hecho nada más es combatir las causas. Y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, las causas radican en la pobreza, lo que, bueno, es al menos un análisis bastante parcial del problema. ¿Cómo lo ha enfrentado? Bueno, a través de programas o ayudas sociales, que básicamente implican el otorgamiento de becas y ya nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes que participan en las actividades criminales desde las bases, que es lo que aquí llaman halcones o observadores o informantes, pues reciben la beca del gobierno y también reciben la subvención de las organizaciones criminales. O sea que no hay un mecanismo de supervisión, ni siquiera cumplimiento de metas. De la otra mano es el gobierno federal apuesta a fortalecer la Guardia Nacional. La Guardia Nacional casi está llegando a los 100,000 elementos, la mayoría de los cuales son militares. ¿Y qué es lo que hacen las fuerzas militares? Pues despliegue territorial, patrullaje básicamente. Pero no hay labores de policía, esto es, y tampoco de investigación policial. Entonces, bueno, y además esto se conjuga con la política federal de abrazos y no balazos. ¿Qué significa esto? Significa que pues hay una tolerancia encubierta de la actividad criminal, porque los militares están también impedidos de actuar, más que en respuesta a una agresión directa. Creo que, en mi opinión, desde luego, la política federal ha sido desastrosa desde ese punto de vista, pero falta otro. Nosotros sabemos que aquí hay un problema de mercado muy importante y que el Estado desperdicia muchos esfuerzos para combatir drogas de las que el mundo ha venido suavizando su postura, como lo es el uso recreativo de la cannabis o marihuana. Nosotros tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia que estableció ya que la criminalización del consumo de la cannabis para fines recreativos es inconstitucional. Sin embargo, la política del gobierno federal ha sido muy conservadora, sumamente conservadora. Se ha negado a aprobar una ley que regule eso como nosotros lo vemos en los Estados Unidos y lo vemos en Uruguay y lo vemos en otros estados como, bueno, en otros estados que también han tenido tolerancia y que esto permite focalizar las fuerzas a la persecución de los delitos más graves. Bueno, tenemos también la heroína, ha dejado de ser atractiva para el mercado, pero en México se produce también. Y hay una gran demanda de analgésicos para uso médico. Entonces, bueno, esas salidas tampoco se han explorado. Eso es a nivel, digamos, federal. No sé cómo estoy de tiempo, doctora Monroy. Justo lo iba a interrumpir porque ya son los 10 minutos y gusta dar algunas ideas para cerrar, por favor.
Sí, bueno, hablé de la política federal y me faltó el abordaje de la política estatal y el segundo punto que creo que el Estado mexicano se ha quedado de ver, que es la construcción y fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Esto es un primer acercamiento y bueno, yo espero también el punto de vista de mis colegas que con quienes dicho sea de paso me da muchísimo gusto compartir esta mesa. Gracias, doctor. Bueno, ahorita me permito entonces darle la palabra a la doctora Eloísa. La pregunta para ella no va a ser la misma, para que ella nos plantee pues, otro panorama y así irlo enriqueciendo. ¿Cómo se está construyendo la política criminal en Argentina? ¿En qué instituciones se formaliza? Estas políticas incluyen la visión de fenómenos criminales complejos o referencias a macrocriminalidad y de qué forma. Bueno, son una serie de preguntas, pero que, bueno, se van articulando y ya usted nos dará el orden de cómo las quiera ir abordando. Gracias, doctora. Yo le marco el tiempo. Muchas gracias por las preguntas. Yo preparé rápido una presentación porque eran muchas preguntas que ustedes le comparto al auditorio que me anticiparon las preguntas y por eso estoy preparada. Entonces, me permito compartir aquí pantalla y trataré en breves minutos de hacer una exposición. Yo creo que el doctor Binder fue muy claro. Su conferencia versó en términos generales sobre la política criminal, pero relató mucho de la situación de Argentina y tienen un pantallazo bastante amplio. Pero, no obstante, quería hacer unas reflexiones para que podamos debatir. Sobre todo con relación desde dónde y hacia dónde vamos. Estas son las preguntas que ustedes me compartieron, que están ahí. ¿Qué instituciones formalizan, sobre todo en Argentina? Y lo quiero plantear de manera muy breve. Antes que ello, quisiera dejar sentado que estamos entendiendo por política criminal. Básicamente estamos hablando de estrategias y actividades y sobre eso vamos a reflexionar. ¿Qué estrategias y qué actividades se están gestando en un país como Argentina y desde qué instituciones? Se dice que todas estas estrategias lo que hacen es buscar inhibir fenómenos criminales, reprimir y sancionar ciertas conductas porque son consideradas lesivas. Ahora, en esta definición tan general, digamos, a mí hay una definición de la Corte Constitucional que me gusta, que es mucho más amplia y que hace referencia al conjunto de la respuesta del Estado, porque eso es la política criminal. Es un montón de estrategias, actitudes, políticas, reacciones, ordenamientos, que lo que buscan es dar una respuesta desde distintos factores. Esta sentencia les ejemplifica bastante bien porque habla del punto de vista social, del punto de vista cultural, cómo se dan actividades desde el punto de vista jurídico, como propiamente también lo relató el doctor Binden, cómo desde el punto de vista económico se pueden generar incentivos, cómo desde el punto de vista social cultural hasta campañas publicitarias, cómo desde el punto de vista administrativo también se puede buscar una reacción estatal frente a ciertas conductas consideradas reprochables. Y hago hincapié en la palabra conducta reprochable. Ahora bien, en Argentina, como ustedes saben, se necesita esta multiarticulación. Las figuras que más recomponen y construyen la política criminal tienen que ver con las figuras dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Judicial. Por un lado está el Ministerio Público Fiscal, que es una institución para los que no son de esta región. Ministerio Público Fiscal es una institución de administración de justicia que después de la reforma que se dio en el año 94 tiene una autonomía y autarquía financiera. Está integrado por jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, tienen que ver con los fiscales y tienen que ver con la defensa también. Y este Ministerio Público Fiscal lo que realiza es tener el ejercicio de la acción penal pública a partir de la planificación de una política criminal. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, como entidad independiente y autónoma, tiene a su Procurador General como figura principal y desde ahí surge una política criminal
Fundamentalmente también en su momento lo hizo desde la Fiscalía General de Política Criminal y Derechos Humanos, que es una fiscalía especial que está dentro de esta misma, que tiene más de 30 años, y dentro de las atribuciones que tiene la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios, como se llama, es generar instrumentos concretos que le permitan consolidar la política de persecución penal. Porque por otra parte debe velar porque haya una adecuada implementación de estándares internacionales, reglas y principios, y por eso este doble nombre de Fiscalía de Política Criminal y Derechos Humanos y Servicios Comunitarios. Esto genera documentos, instrumentos como estas instrucciones generales que ustedes pueden, ahí les dejo el link, que se los puedo copiar en el chat, y quiero hacer hincapié en esto porque ahí les pongo nada más que el índice para que ustedes se den cuenta hacia dónde enfoca. Cuando uno tiene un instrumento jurídico que baja parte de la política criminal, puede ver medianamente hacia dónde va caminando el Estado y desde qué enfoque lo está ejecutando. Ustedes ven aquí en la primera página cómo el contenido de la política criminal versa sobre que esto que Binden señalaba, que es qué pasa con el acceso a la justicia. ¿Cómo es esa respuesta del acceso a la justicia? ¿Qué pasa con los grupos vulnerables? ¿Cómo se trata a los ciudadanos extranjeros? Esto surgió porque es una política del 2022. ¿Qué pasa con el COVID-19? ¿Cómo se dan los medios? ¿Qué pasa con los testigos, con los imputados? ¿Hay protección de testigos? ¿Cómo se hace el uso de las bases de datos? ¿Qué pasa con la colaboración, que son los arrepentidos que ustedes conocen? ¿Qué pasa con ciertas instituciones procesales? Y después también hay políticas específicas para delitos aduaneros, delito contra la fe pública, contra la seguridad social, estupefacientes, incidentes, lesa humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera se compone este instrumento que viene, como les decía, de la Fiscalía General de Política Criminal. Por otro lado, también está en el Poder Ejecutivo. Ustedes pueden ver en esta multiarticulación que señalaba Binder, es una multiarticulación donde tienen que ver no solamente los órdenes provinciales, que aquí se llaman, que serían las entidades federativas, para hacer el paralelo con México, sino también el orden nacional, pero también todo lo que tiene que ver con lo supranacional, que se debe articular por más que sea la interna. Lo mismo le pasa a México. Hay 3 niveles mínimos de articulación más allá de los propios que se va dando en cada territorio hasta llegar a lo municipal. Y entonces el Poder Ejecutivo se tiene que articular con el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo también hay lo que se llama Ministerio de Justicia, que es una institución como sería una secretaría, y el Ministerio de Justicia tiene subsecretaría y una de Política Criminal, donde ustedes pueden ver que entre estas cosas está la coordinación del desarrollo de todas las políticas criminales. Y como pueden observar, esa es una captura de la página web para que ustedes puedan tener una idea. El contenido es parecido a lo que se va, el contenido desde lo gramatical, no necesariamente desde lo sustantivo, y ese es el problema, sobre los tópicos y los temas que se van abordando. Por ejemplo, y eso es una buena dinámica de conjunción, dentro de la Secretaría y ahora Subsecretaría, se crea, por ejemplo, un reservorio de todo lo que son los protocolos y estándares para la investigación criminal, para que haya una sola línea directriz, y etcétera, etcétera. Lo que pasa con ciberdelitos, con mecanismos alternativos para la pena de prisión, la readaptación social, qué pasa con el tema de los presos, qué pasa con los arrepentidos, los testigos, las estadísticas, etc. ¿Qué hacemos con la política criminal entonces? Hay una multiarticulación, son muchas las instituciones que están interactuando, como en todos los países, pero en el fondo, y aquí hablo ya en términos generales, las políticas que uno va viendo necesariamente van mutando, de políticas dedicadas a agresores en particular, para ver cómo prevenimos que esos agresores incidan, concreten, digamos, el riesgo que por sí están mostrando en la sociedad, o bien vemos cómo los disuadimos o cómo los reprimimos. Entonces hay políticas generales que van direccionadas a un agresor, como puede ser una persona violenta, ¿sí? El violento doméstico, o el pedófilo, o el terrorista, o etcétera, etcétera. Son políticas criminales que van enfocadas a ciertos agresores.
Después hay políticas criminales que están enfocadas a delitos. Lo vimos ahí en la guía general. La guía y tenía especificada para trata de personas, para ciberdelitos, entonces por especialidad las políticas micro van enfocadas a los tipos de delitos. Y a veces tenemos políticas criminales que están enfocadas a víctimas, a grupos de víctimas, a sectores vulnerables. Y ustedes lo podrán reconocer incluso en México cuando estamos viendo las políticas de persecución penal. Esto que se da con relación a agresores, con relación a delitos, con relación a víctimas, podemos verlos como preventivas, disuasivas, reactivas, micro o macro, pueden tener todas estas características sociales, económicas, tecnológicas, administrativas, pueden suponer monitoreo, supervisión o evaluación, pero la pregunta central que a mí me gustaría dejar planteada es si es suficiente con este enfoque que estamos dando de políticas para cierto agresor o grupo de agresores, para cierto grupo de delitos o para ciertos grupos de víctimas o grupos vulnerables. ¿Es esto suficiente frente a las manifestaciones de la macrocriminalidad? ¿Estamos abarcando en estas políticas criminales realmente la prevención, la disuasión o la represión de fenómenos? ¿O seguimos enfocándonos en una posición tradicional donde la división tripartita de la forma de enfocar el evento violento sigue siendo agresor, delito y víctima? Agresor, conducta y víctima. Si ustedes se dan cuenta, cuando estábamos parafraseando, incluso hasta la sentencia de Colombia, que es muy buena, hacía referencia a las conductas. ¿Sí? Las definiciones que por ahí traemos se hablan de conductas que resultan lesivas para una sociedad. Entonces, es un tema como para reflexionar y por eso aquí lo quiero traer en estos 10 minutos, que son muy rápidos y estoy hablando rapidísimo, es si es suficiente esta visión de agresor, delito y víctima, si es suficiente para poder tener una política criminal que abarque los fenómenos. Si estamos tranquilos con estas políticas micro o es necesario articularlas. Yo creo, por supuesto, que es necesario hacer un esfuerzo de articulación para poder construir nodos de interacción que puedan formar una política macro y que podamos hacer otro tipo de análisis que por supuesto siempre se va vislumbrando, pero cuando bajamos y tratamos de hacer esa multiarticulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, siempre caemos a las especificidades. Y hablamos de las políticas para la trata, y las políticas para el lavado, y las políticas, y me da toda la sensación como que se va perdiendo esta posibilidad y esta ya situación forzosa de tratar de generar siempre políticas de fenómeno, porque las manifestaciones delictivas no son más que puntos, o digamos, de la punta del iceberg, de un montón de fenómenos que están por detrás, en manifestaciones macro que se dan en una red que es mucho más compleja. Entonces, creo que estamos en ese camino y que todavía nos queda mucho por hacer. Hasta aquí dejaría, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias por su atención al tiempo. Como quiera, pues me parece que van a quedar unos minutitos para poder aclarar algunas ideas que hayan quedado pendientes. Gracias, doctora. Y bueno, a continuación el doctor Miguel, que la pregunta que está pensada para que nos ayude a explicarla un poquito. ¿Cuál es el papel de lo local en la construcción de una política criminal de un país? Bueno, muchas gracias, Carla, y muchas gracias a SICA por la invitación y me alegra mucho estar acá con todas las personas que están participando y en particular pues con el doctor Arturo y la doctora María Luisa. Yo quiero agradecer mucho a